Muy buen día, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios bendiga a todo hermano, todo amigo, todo familiar que me esté viendo y escuchando a través de las redes sociales. Amén. Este es el hermano Luis Julián desde la isla de St. Croix o Santa Cruz, como se dice en español, Islas Vírgenes Americanas. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros, dice en Isaías capítulo 26 verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Y usted tiene que tener su mente en el Señor. Amén. Su vida, ¿verdad?, escondida en el Señor, para tener y sentir esa paz que tanto necesitamos en estos días cruciales, con tantas cosas que están pasando en el globo terráqueo. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Poderoso tú eres, Jehová. Amén. En esta mañana voy a dar una enseñanza y quiero tocar unos personajes que se encuentran en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, o también conocido como el libro de la Revelación. Y esos personajes son unos personajes interesantes. Son los 24 ancianos. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en la poderosa palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice así en el nombre del en Apocalipsis, amén, capítulo 4 versos, vamos a leer versos 1 al 4, amén. Último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, capítulo 4 versos 1 al 4. La poderosa palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hablando el apóstol Juan, quien escribió este libro, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos, y y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Amén. Los 24 ancianos. Amén. Ese es el tema que vamos a tratar en este día. Gloria a Jesús. Dice la palabra, el apóstol Juan, ¿verdad? Podemos ver en el capítulo 4 del Apocalipsis que el apóstol Juan vio en el cielo una puerta abierta, y él oyó una voz que le dio una orden que subiera hacia el cielo. Amén. Y dice la palabra que cuando él subió hacia el cielo, él vio un trono, ¿verdad? Y en este trono había una persona sentada. Amén. Y esta persona era Dios Padre. Amén. Decimos Dios Padre porque Dios es una Trinidad. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. La deidad consiste en 3 personas, pero un solo Dios. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 5 verso 7: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Jesucristo en una ocasión dijo en Juan capítulo 10 verso 30: yo y el Padre uno somos. Él le dijo en una ocasión a Felipe en el libro de Juan capítulo 14: el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Gloria a Jesús.
En Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Cristo, el verbo. Amén. Gloria a Jesús, era Dios. Amén. Y sigue siendo Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y Juan, el apóstol Juan, que en aquel tiempo era el único de los 12 apóstoles que quedaba con vida. Amén. Gloria a Jesús. Judas cometió suicidio. Bendito sea el Señor. Los otros apóstoles experimentaron el martirio. Bendito sea el Señor. Fueron mártires. Según la historia, el apóstol Juan fue el único que murió. Amén. Que tuvo una muerte natural. Bendito sea el Señor. Cuando el apóstol Juan murió, tenía más de 90 años. Gloria a Jesús. Y cuando él subió al cielo, era el único que quedaba con vida. Vio a Dios Padre que estaba sentado en un trono. Gloria a Jesús. Sin embargo, dice la palabra que alrededor de ese trono habían otros tronos. Habían 24 tronos. Gloria a Jesús. Aleluya. Y sobre estos 24 tronos habían 24 ancianos. Gloria a Jesús. Amén. Cada uno tenía, ellos tenían corona de oro sobre sus cabezas. Amén. Y estaban vestidos con vestidura blanca. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Amén. Hay diferentes teorías, hay diferentes puntos de vista. Gloria a Jesús. Diferentes personas tienen diferentes perspectivas. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que vamos a tratar los 24 ancianos y vamos a hablar acerca de diferentes puntos de vista acerca de quiénes son estos 24 ancianos. Una de esas teorías es que estos 24 ancianos son seres angelicales. Amén. Algunos creen que son seres angelicales. Sin embargo, ¿verdad? Hay varios factores, gloria a Jesús, los cuales señalan que estos 24 ancianos no son ángeles o seres angelicales. Amén. Por ejemplo, estos seres o estos personajes son descritos como ancianos. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras la Biblia registra que los ángeles son descritos como ancianos. Gloria a Jesús. Los ángeles no envejecen. Los ángeles son seres espirituales. Bendito sea el Señor. Los ángeles no tienen cuerpo mortífero. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hay personas que creen que son descritos como ancianos porque fueron seres angelicales que fueron creados por Dios más antes que otros ángeles. Sin embargo, ¿verdad? Creemos que cuando Dios creó a los ángeles, Él los creó a todos el mismo día. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que los ángeles no envejecen. Los ángeles no se arrugan. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Otra de las razones por la cual estos ángeles, estos ancianos, estos 24 ancianos no son ángeles es porque vemos que ellos, la Biblia dice que estos ancianos tienen coronas sobre sus cabezas. ¿Ok? En ninguna parte de las Sagradas Escrituras vemos que los ángeles de Dios tienen corona. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. En ningún sitio desde Génesis hasta el Apocalipsis, bendito sea el Señor, usted va a ver, gloria a Jesús, aleluya, que los ángeles tienen corona. Gloria a Jesús. Otro punto interesante que nos ayuda, ¿verdad? Como evidencia de que estos 24 ancianos no son seres angelicales es porque en algunos pasajes bíblicos se ve que hay una distinción entre los 24 ancianos y los ángeles. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, amén, en Apocalipsis capítulo 5, verso 11,
Amén. Este verso distingue, gloria a Jesús, a los 24 ancianos como personas o seres distintos a los ángeles. Amén. Mire cómo dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 5, verso 11, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Gloria a Jesús, aleluya. Ahí Juan menciona tres grupos diferentes: los cuatro seres vivientes, los ángeles y los ancianos. O sea, que él hace una separación entre los 24 ancianos y los ángeles que están en el cielo, lo cual confirma que los 24 ancianos no son seres angelicales. Bendito sea el Señor. Amén. Otro punto de vista o otra teoría es que los 24 ancianos son los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén, gloria a Jesús. Es una teoría interesante. Sin embargo, podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que esto no es así. Ahora, hay un verso bíblico que personas usan para decir que estos 24 ancianos son los 12 apóstoles, gloria a Jesús, y los 12 hijos de Jacob, o las 12 tribus de Jacob. Bendito sea el Señor, gloria a Jesús. Y ese pasaje se encuentra en el libro de Mateo capítulo 19, verso 28. Mire cómo dice así. Mateo capítulo 19, verso 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En este verso bíblico, Dios le hace una promesa a los 12 apóstoles, ¿verdad? Y esta promesa en sí no es para Judas, porque Cristo sabía que Judas se iba a perder, gloria a Jesús, sino que era, en esta promesa está incluido Matías, quien iba a ser el sucesor de Judas. En este verso, Cristo le hace una promesa a sus discípulos de que ellos, amén, iban a sentarse sobre 12 tronos y ellos iban a gobernar a las 12 tribus de Israel. Sin embargo, esto es en la regeneración. La regeneración es un término que se usa, ¿verdad? Para describir el tiempo del milenio. El milenio será después de la tribulación, cuando Cristo regrese con la iglesia para establecer su reino milenial en la tierra. ¿Ok? Sin embargo, este verso habla de 12 tronos, no habla de 24 tronos. Amén. Y esto va a ser en la tierra. Amén. Cuando Juan vio a los 24 ancianos, él no los vio en la tierra reinando en el milenio. Él los vio en el cielo. Amén. El reino milenial va a ser aquí en la tierra, porque la iglesia en el arrebatamiento va a subir para el cielo, pero luego de la tribulación de 7 años descenderá, según Apocalipsis capítulo 19, con Cristo, y Cristo va a reinar por 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20. Bendito sea el Señor. Amén. Así que esta promesa es para los 12 apóstoles, para el milenio, y habla de 12 tronos, no de 24 tronos. Amén. Otra razón por la cual los 24 ancianos no pueden ser los 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob, o las 12 tribus de Jacob, es porque quien está viendo esta visión en Apocalipsis capítulo 4 de los 24 ancianos es el mismo apóstol Juan. Amén. Y si Juan es uno de los apóstoles, pues entonces uno de esos 24 tronos tiene que estar vacío. Amén. Mire cómo dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 4, el apóstol Juan. Él dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi, o sea, él lo observó,
sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Ok? Entonces, no pueden ser los 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob o las 12 o los 12 jefes de las 12 tribus. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Otra razón, bendito sea el Señor, por la cual, gloria a Jesús, otra razón por la cual los 24 ancianos no pueden ser los 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob, es porque en más de una ocasión vemos a uno de los ancianos hablando con el apóstol Juan. Amén. En Apocalipsis capítulo 5 versos 1 al 4, ¿verdad? Dice así, el apóstol Juan hablando dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Gloria a Jesús, aleluya. En estos versos, ¿verdad? Juan vio al que estaba sentado en el trono, a Dios Padre, dice la palabra, con un libro en su mano. Sin embargo, en el original griego, porque en el Nuevo Testamento fue escrito en un griego conocido como un griego koiné, que era un griego de la gente común. Gloria a Jesús, así que era un rollo. Juan vio a Dios Padre con un rollo, bendito sea el Señor, en la mano, sellado con 7 sellos. Gloria a Jesús. En los tiempos antiguos habían documentos legales que se sellaban con 7 sellos. Bendito sea el Señor. El número 7 en la Biblia es número de plenitud. Bendito sea el Señor, aleluya. Y lo que Juan vio en la mano de Dios Padre, este rollo sellado con 7 sellos, era el título de propiedad de la tierra. Amén. Y el número 7 indica de que Dios tiene pleno, porque el número 7 es número de plenitud, de que Dios tiene pleno derecho legal para gobernar a la tierra. Bendito sea el Señor, aleluya. Sin embargo, dice que no se encontró a nadie quien pudiera romper los 7 sellos del rollo, gloria a Jesús, y abrir el rollo. Y dice que Juan empezó a llorar, gloria a Jesús. Sin embargo, mire cómo dice en Apocalipsis capítulo 5 verso 5, dice que Juan dijo: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué Juan lloraba? Porque si los sellos no se rompían, gloria a Jesús, las promesas, gloria a Jesús, aleluya, ciertas promesas que Dios había hecho, gloria a Jesús, no iban a poderse, no iban a darse su cumplimiento según la perspectiva de Juan, gloria a Jesús. Sin embargo, vemos que uno de los ancianos le dijo: no llores. O sea, ahí podemos ver que uno de los ancianos está hablando con Juan, lo cual verifica que Juan, ¿verdad? O que los 24 ancianos no son los 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob, o los 12 jefes de las 12 tribus de Jacob. Bendito sea el Señor. Amén. En otro pasaje bíblico vamos a ver que hay una conversación entre Juan y uno de los y uno de los 24 ancianos. Mire cómo dice en Apocalipsis capítulo 7 versos 9 al 10, dice: después de esto miré, y he aquí una multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Bendito sea el Señor. Juan vio a una multitud en el cielo, ¿verdad? De diferentes naciones,
¿verdad? De diferentes idiomas, de diferentes pueblos. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Estos son más personas que van a ser martirizadas durante la tribulación, que van a aceptar a Cristo durante la tribulación, pero van a experimentar el martirio. Ahora mire cómo dice en Apocalipsis capítulo 7, versos 13 al 14, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, al apóstol Juan, entonces estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Ahí vemos una conversación entre el apóstol Juan y uno de los 24 ancianos, evidencia de que los 24 ancianos no son los 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Otra teoría, gloria a Jesús, aleluya, es que los 24 ancianos son miembros o representantes de la iglesia. Bendito sea el Señor. Amén. Y este es el punto de vista más posible. Gloria a Jesús. Y vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras que estos 24 ancianos son miembros de la iglesia, son representantes de la iglesia. Bendito sea el Señor. Hay varios factores que nos ayudan, que nos pueden ayudar a entender de que estos 24 ancianos son miembros de la iglesia. No se sabe cuáles miembros son. La Biblia no los identifica por nombre. Hay cosas que no vamos a entender ahora, que no las vamos a saber ahora, que las vamos a entender y saber después. Por ejemplo, dice la palabra que estos 24 ancianos tienen coronas, gloria a Jesús, sobre sus cabezas. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis capítulo 2, versos 10 al 11, Dios le habla a la iglesia, ¿verdad?, que está localizada en Esmirna, y le dice a la iglesia que está en la ciudad de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios le prometió, ¿verdad?, que los que fueran fieles hasta la muerte, porque habían personas que iban a sufrir el martirio de la iglesia que estaba localizada en Esmirna, que si eran fieles hasta la muerte, que si no negaban al maestro, ellos iban a obtener la corona de la vida, que es la corona de los mártires, que es solamente una de las coronas que Dios tiene para la iglesia. Bendito sea el Señor, gloria a Jesús. Pero este mensaje no solamente es para la iglesia que estaba en Esmirna, sino para todas las iglesias, porque dice en Apocalipsis 2:11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Jesús, aleluya. Y Dios nos ha prometido a nosotros corona, y vemos que estos 24 ancianos tienen corona sobre sus cabezas. Bendito sea el Señor, aleluya. También podemos ver, ¿verdad?, a través de la palabra, que estos 24 ancianos tienen vestiduras blancas. Bendito sea el Señor. Mire cuando Dios le habla a la iglesia que está en Sardis. Amén. Se le hace una promesa a la iglesia que está en Sardis, pero también es para nosotros. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versos 5 al 6: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que para nosotros también. Amén. Dios nos ha prometido vestiduras blancas, y vemos estos 24 ancianos que son representantes de la iglesia con vestiduras blancas. Gloria a Jesús, aleluya. Otra cosa importante es que, ¿verdad?, gloria a Jesús, estos 24 ancianos entonan un cántico donde declaran su redención por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y también por medio de este cántico ellos declaran de dónde ellos provienen, o de dónde ellos son originalmente. Bendito sea el Señor. Mire cómo dice en Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 9. Dice: y cuando hubo tomado el libro o el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Gloria a Jesús, aleluya. Después de eso,
hay un semicolón, dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Después de la palabra santos hay un semicolon, que es un puntito con una coma. Amén, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora el verso 9 se va a concentrar solamente en los ancianos. Bendito sea el Señor. Y dice así: y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Amén. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bendito sea el Señor. O sea, que cuando Cristo, ¿verdad?, el Cordero tomó el rollo de la mano del Padre, estos 24 ancianos entonaron un cántico. Bendito sea el Señor. Y el cántico dice que ellos dijeron: digno eres de tomar el libro o el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido con Dios. Amén, gloria a Jesús. O nos has redimido para Dios. Hay un coro que dice, hay un cántico en mi ser que los ángeles no cantan: soy redimido, soy redimido. Amén. Los ángeles no cantan esto porque los ángeles no han experimentado la redención. Aleluya. El pueblo de Israel en su mayoría no ha aceptado a Cristo tampoco. Bendito sea el Señor, gloria a Jesús. ¿Quiénes han sido lavados con la sangre de Cristo? La iglesia. Amén. Que es conocida como el cuerpo de Cristo, que es conocida como la novia del Cordero. Bendito sea el Señor. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y mire cómo dice: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea que estos 24 ancianos vienen de diferentes naciones. Amén. La iglesia consiste de personas de diferentes naciones, diferentes colores. Amén. De China, de Rusia, de América Latina, de España, y así por el estilo. Amén. Bendito sea el Señor, gloria a Jesús. Otro detalle que confirma de que estos 24 ancianos son miembros de la iglesia es que ellos se autodescriben, ¿verdad? Los 24 ancianos se autodescriben como sacerdotes. Mire cómo dice en Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Los 24 ancianos dicen: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Amén. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro? En primera de Pedro capítulo 2, verso 9, él le dice a la iglesia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. La iglesia, Pedro dice que es real sacerdocio o sacerdocio de realeza. Gloria a Jesús. Y estos 24 ancianos que son miembros de la iglesia se autodescriben como sacerdote. Bendito sea el Señor, aleluya. Otra cosa es que estos ancianos son 24, ¿ok? El número 24 es, gloria sea el Señor, déjame ponerme un poquito más cómodo aquí. Gloria a Jesús. Gloria sea el Señor. El número 24 es número de sacerdocio. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hubo un tiempo que habían tantos sacerdotes que no todos podían ministrar a la misma vez. Amén. Y el rey David tuvo que dividir a los sacerdotes en 24 grupos. Amén. Para que 2 grupos ministraran por mes. Sabemos que hay 12 meses en el año. Entonces el rey David dividió el sacerdocio en 24 grupos. Amén. 2 grupos ministraban por mes. Uno en la primera parte del grupo, en la primera parte del mes, y otro grupo en la
segunda parte de ese mes. Entonces cuando venía el otro mes, otros 2 grupos ministraban ese mes y así por el estilo, ¿verdad? Entonces habían 24 turnos, amén, de ministración en el ministerio sacerdotal. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, ¿verdad? Para hablar de eso brevemente. En Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 3 dice: y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos. ¿Okay? Él dividió a los ancianos en 24 turnos. ¿Okay? Ahora voy a leer en Primera de Crónicas, capítulo 24, versos 7 al 9, donde menciona a esos 24 turnos. Amén. Cada uno de esos turnos tenía un jefe. Amén. Mire cómo dice en Primera de Crónicas, capítulo 24, versos 7 al 19, y menciona el nombre de los que estaban a cargo de esos grupos, de los jefes de esos grupos. Dice: la primera suerte, o sea, el primer turno, tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Jesir, la decimoctava a Afses, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª, 21 a Jaquín, la 22ª a Jamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre. ¿Okay? Ahí vemos los 24 grupos. Cada grupo tenía una persona, ¿verdad?, como cabeza. Bendito sea el Señor, gloria a Jesús. Amén. Y podemos ver que el número 24 es número de sacerdocio. Y estos sacerdotes, estos ancianos que Juan vio eran 24 ancianos. Bendito sea el Señor. Número de sacerdocio, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor, aleluya. Ahora, otra cosa interesante, ¿verdad? Que nos comprueba de que estos 24 ancianos son miembros de la iglesia, ¿verdad? Es que en ninguna parte del Antiguo Testamento donde se ve a Dios Padre sentado en un trono, en ninguna parte del Antiguo Testamento donde Dios está sentado en un trono se ve que hay 24 ancianos con Dios Padre. En ningún sitio. Por ejemplo, Isaías tuvo una visión, el profeta Isaías tuvo una visión en el capítulo 6, donde él vio a Dios. Mire cómo dice en el libro de Isaías, capítulo 6, versos 1 al 3, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El apóstol Juan vio a Dios sentado en un trono alto y sublime, pero también él vio a unos serafines que tenían 6 alas. Gloria a Jesús, aleluya. Sin embargo, en este pasaje no vemos a 24 ancianos. Bendito sea el Señor. Amén. Hubo otro profeta conocido como el profeta Micaías, que también él vio a Dios sentado en un trono. Mire cómo dice el profeta Micaías en segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 18, dice: entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Amén. Micaías vio a Dios sentado en el trono con, ¿verdad?, todo el ejército de los cielos, o sea, los ángeles. Pero ahí no habla de 24 ancianos. Amén. Otro profeta que vio a Dios, ¿verdad?, que vio el trono de Dios, fue el profeta Ezequiel. Amén. Mire cómo dice el libro de Ezequiel, capítulo 1, versos 4 al 6, dice, hablando el profeta Ezequiel, dice: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ezequiel vio en visión a 4 seres, gloria a Jesús, a 4 seres vivientes. Según el libro de Ezequiel, estos 4 seres vivientes tenían 4 alas, tenían 4 manos, tenían 4 caras. Cara de hombre, cara de becerro, cara de león y cara de águila. Amén. Gloria a Jesús, ¿verdad? Estos eran unos seres angelicales de alto rango. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a ver en Ezequiel capítulo 1, verso 22, dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes, de estos ángeles que estamos hablando, aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. El profeta Ezequiel vio sobre las cabezas de los 4 seres vivientes una expansión. ¿Okay? Ahora mire cómo dice en Ezequiel capítulo 1, verso 26, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ezequiel vio a un personaje que parecía como un hombre sentado sobre un trono, que era Dios Padre. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Bendito sea el Señor. Entonces, ahí Ezequiel ve a 4 seres vivientes. Sobre su cabeza hay una expansión. Gloria a Jesús. Y sobre la expansión hay un trono. Gloria a Jesús. Vemos a Dios Padre en un trono, acompañados por 4 seres vivientes que tenían 4 caras cada uno. Pero no vemos tampoco ahí a 24 ancianos. En ningún lugar el profeta Ezequiel menciona a 24 ancianos. Ahora vamos al libro de Daniel, otro profeta. Mire cómo dice el profeta Daniel. Él también vio a Dios sentado en el trono. Mire cómo dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 7, versos 9 al 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y mire cómo dice: millares de millares le servían,
y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. El profeta Daniel también vio a Dios. Lo vio sentado en un trono de fuego. Eso es algo maravilloso. Amén. Algo espectacular. Gloria a Jesús. Amén. El profeta Daniel describe a Dios Padre como el anciano de días. No es que Dios tiene... él describió a Dios como el anciano de días. No es que Dios envejece. No es que él tiene arruga. Bendito sea el Señor. No es que él tiene Alzheimer's. La frase anciano de días es una expresión que se usa, ¿verdad?, para hablar acerca de la eternidad de Dios, porque Dios siempre ha sido, bendito sea el Señor. Él nunca tuvo principio ni tendrá fin, bendito sea el Señor. Dios siempre ha existido, bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Dice la palabra en Isaías capítulo 43, verso 10, que Dios dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, o algo así. Gloria sea el Señor. Así que aquí vemos que el profeta Daniel también vio a Dios, lo vio en un trono de fuego, bendito sea el Señor, aleluya. Y dice que millones de millones asistían delante de él y millares le servían. Pero tampoco ahí menciona a 24 ancianos, ¿ok? Así que en ningún sitio, en ningún pasaje de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento donde se ve a Dios Padre sentado en un trono, en ninguno de estos pasajes se ve que están incluidos los 24 ancianos. Amén. Lo cual es una fuerte indicación de que estos 24 ancianos son personajes del Nuevo Testamento. Amén. Lo cual confirma que son miembros de la iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora, Juan vio estos 24 ancianos, ¿verdad?, coronados, después que se les mandó que subiera hacia arriba, después que se le dio ese mandato. Gloria a Jesús, aleluya. Él vio estos 24 ancianos coronados. Cuando Juan subió al cielo, eso fue tipo del arrebatamiento de la iglesia, lo cual enseña que la iglesia va a recibir las coronas, los galardones, gloria a Jesús, en el cielo después del arrebatamiento, gloria a Jesús, donde se va en el cielo, en el tercer cielo es donde se va a celebrar el tribunal de Cristo, que no es para condenación, lo que es conocido también como el bema de Cristo, y habrá diferentes coronas, bendito sea el Señor, aleluya. En el Apocalipsis vemos a los 24 ancianos que ellos toman sus coronas, gloria a Jesús, aleluya, y la tiran, amén, a los pies del que está, las tiran hacia donde está el que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque toda la gloria pertenece a Dios, aleluya, gloria a Jesús. No importa lo que nosotros tengamos, gloria a Jesús, no importa la posición eclesiástica o secular que nosotros tengamos, gloria a Jesús, aleluya. Mire, toda gloria le pertenece a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, gloria a Jesús, aleluya. Hay personas que dicen, yo quiero ir al cielo aunque no tenga ninguna corona. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Yo me conformo entrar al cielo aunque sea raspado, como dicen. Gloria a Jesús. Pero déjeme preguntarle, ¿cómo se sentirá usted cuando sus hermanos estén, ¿verdad?, cojan sus coronas y se la tiren a Dios y usted no tenga una corona para tirarla? Gloria a Jesús. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Y podemos ver que los 24 ancianos en el libro del Apocalipsis también, ellos tienen incienso y arpa. Bendito sea el Señor. En las manos. El incienso, tipo de oración, y el arpa habla de la alabanza y la adoración, lo cual nos enseña que la oración tiene que ir acompañada, ¿verdad? Es bueno que la oración sea acompañada de la alabanza y de la adoración. Bendito sea el Señor. Hay personas que oran, dame esto, dame lo otro, gloria a Jesús, pero hay que alabar a Dios, porque tú fuiste creado para alabar a Dios, para adorar a Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Jesús. Amén.
Amigo que me escucha, tú fuiste creado para adorar a Dios, para alabarlo, no para vivir conforme a tu voluntad. Bendito sea el Señor, aleluya. Dios te creó para que le sirviera, bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Y estos 24 ancianos tenían incienso y arpas en las manos, gloria a Jesús, delante de la presencia de Dios, delante del trono, gloria a Jesús. Iglesia, gloria a Jesús, cuando tú te presentes delante de Dios, no te presentes con las manos vacías, ofrécele una alabanza, gloria a Jesús, aleluya. Y amigo, tú te puedes presentar delante de Dios con tu corazón, bendito sea el Señor. Entrégale tu vida a Dios, aleluya. Acepta a Cristo como tu Salvador, bendito sea el Señor, para que tú puedas experimentar este gozo, gloria a Jesús, que Juan vio que los 24 ancianos estaban experimentando en el cielo, bendito sea el Señor, aleluya. Amén, gloria sea el Señor. El tiempo es corto, bendito sea el Señor, aleluya. Iglesia, hay que hacer el trabajo del Señor, gloria a Jesús, aleluya. Haz lo que Dios te mandó para que no pierdas tus recompensas, bendito sea el Señor. Y amigo, acepta a Cristo para que tú también puedas gozar, gloria a Jesús, por la eternidad, bendito sea el Señor, aleluya, ¿verdad? Estamos concluyendo esta enseñanza acerca de los 24 ancianos, bendito sea el Señor, aleluya. Iglesia, sigue hacia adelante, amigo. Cristo te ama, bendito sea el Señor. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo viene y Shalom.